No sé si todos sabéis cómo funciona una tabla de acceso al ordeño, os la explico así un poco por encima, ¿vale? Tenemos 3 columnas, cada columna va a regir a las vacas que están en unos días de lactación determinados. Normalmente tenemos una primera columna para las vacas más frescas. Habitualmente el parámetro que viene por defecto son 30 días. Tenemos unos parámetros, unos valores de acceso diferentes hasta los 30 días. Esto se puede mover, ¿eh? Podemos decidir si queremos ser más permisivos durante más días o menos por lo que nos interese. ¿Y en función de qué lo movéis, si se puede preguntar? Bueno, de cómo se adapten las vacas. Hay veces que las vacas llegan a 3 ordeños al día 15 y compruebas que la producción, cuando se hace el cambio, mejora, con lo cual decidimos a veces volvernos un poco, o sea, empezar a restringir un poco antes. Normalmente la primera columna intentamos ser un poco más permisivos y a partir del día 30, que cuando consideramos nosotros que las vacas ya están adaptadas al robot, ya es cuando vamos a ordenar un poco esos ordeños, ¿no? Al principio nos interesa que la vaca entre, que no se sienta frustrada, que vea que cuando entra cae pienso, que se ordeña, pero llega un punto que no podemos dejar a las vacas que entren libremente, hay que ordenar esos ordeños, ahora veremos por qué. Bueno, la tabla de acceso al ordeño, así un poco resumido, nos va a marcar un número mínimo de ordeños. ¿Qué dice un número mínimo? Que todos los animales que están en esa columna, es decir, si nos fijamos en la primera, todos los animales con menos de 30 días en leche pueden ordeñarse como mínimo 3,2 veces. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de la leche que tengan, cada 8 horas, si la vaca entra al robot, la va a ordeñar. Me da igual la leche que tenga, no lo voy a mirar. Ahora, si la vaca intenta ir al robot antes de las 8 horas, lo que va a hacer el robot es pensar cuánta leche trae. Si trae la leche que nosotros le pedimos, en este caso le pedimos 10 litros, si cuando entra la vaca el robot sabe que va a llegar a 10 litros o a un 90% de esa producción, entonces la vuelve a ordeñar, hasta a un tope, porque si nosotros una vaca de 70 litros no la dejamos ordeñarse 7 o 8 veces, entonces hay que marcarle un tope, independientemente de la producción que tenga, tampoco la dejamos ordeñarse más de 6 veces. El máximo normalmente lo tenemos en 6, si lo tuviéramos en menos no pasaría nada, porque si os fijáis en el comportamiento de cualquier granja es muy raro que haya vacas que lleguen a 6, ¿vale? Habitualmente, en los ajustes de acceso al ordeño, y yo trato de ser un poco restrictiva, nos quedamos bastante por debajo de lo que dice o de lo que nos aconseja Lely. Lely nos recomienda pedir 1/3 de la producción del grupo. Es decir, nosotros tenemos un grupo que da 30 litros, la leche que deberíamos pedir serían 10 litros para que las vacas que están en la media se ordeñen 3 veces, las vacas por encima de la media más de 3 y por debajo de la media menos de 3, ¿no? Para dar prioridad. No, no, después. No, en posparto el objetivo es que las vacas entren, sobre todo en primíparas, ¿eh? Multíparas habitualmente en posparto ya esa no nos importa. Eso es, en la siguiente columna. Eso es. Bueno, un poco que os quede claro el concepto de cómo se gestionan los retrasos, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos los retrasos, los accesos al ordeño muy abiertos? La gente muchas veces, o me encuentro con mucha gente que no encuentra los contras, dice, pero ¿por qué no dejamos a las vacas que se ordeñen? Pues por muchas razones. En esta gráfica, que es un resumen, estos datos están en Horizon, pero a nosotros en una herramienta nuestra nos aparecen así de forma gráfica y un poco más visual. Vemos qué porcentajes de vacas hacen ordeños cada menos de 6 horas. Todo lo que veis en naranja y rojo son vacas que entran con menos de 6 horas. Las de rojo encima entran con menos de 6 horas y producen menos de 8 litros. Cuando yo me encuentro una granja, una gráfica de este tipo, tengo muy claro que es una granja en la que el robot no va a ir fino fino. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando dejamos que las vacas ordeñen con poca producción, en primer lugar, vamos a tener ordeños improductivos. El consumo de luz, de detergente, de agua es el mismo si la vaca da 6 litros que si da 15. Con lo cual, tener muchos ordeños de 6 litros hace que la proporción entre el costo y el beneficio sea peor. Por otro lado, cuando a una vaca le dejamos entrar cuando le da la gana, es muy probable que entre con conformaciones de ubre muy distintas. Una de las cosas que tiene en cuenta el robot cuando la vaca entra es dónde tenía la ubre los últimos 7 ordeños. Si la vaca entra con una ubre similar, entonces para el robot es muy fácil, porque si antes estabas aquí y ahora te has movido un poco, la conectas rapidísimo. Pero si la vaca una vez me entra con la ubre muy cargada, otra vez entra con los pezones cruzados, el robot tiene que volver a escanearla y tiene que tomar más tiempo para conectarla. El riesgo de tener fallos en estos casos es mucho más alto. Fallos quiere decir un ordeño que no ha podido completarse porque no ha sido capaz el robot de conectarla. Por otro lado, el consumo del tiempo libre. Un robot que está ordeñando una vaca para dar 6 litros no está disponible para una vaca que va a dar 15, con lo cual lo que estamos haciendo con permisos de ordeño abierto es penalizar la producción de la explotación. Y por otro lado, y en esto vamos a profundizar más después,
los ordeños con poca producción van a provocar una mala cinética de ordeño. Luego voy a entrar un poco en detalle en este tema. Por el contrario, si los ajustes al ordeño los tenemos sobreajustados, vamos a provocar intervalos de ordeño largos, pero yo os puedo garantizar que en todas las granjas que he visto, que las he visto prácticamente todas las que tenemos, nunca me he encontrado unos ajustes de ordeño que sean más exigentes de lo que requiere la granja. En caso de que estuvieran, por supuesto, pues estamos provocando innecesariamente intervalos de ordeño largos y pérdida de producción también. Vale, ¿está ahí todo bien? Una pregunta, si tú tienes un problema en una granja que estás con una producción buena y tienes los accesos bien marcados, y por razón se desploma porque hay un problema de alimentación o lo que sea, ¿qué haces con los accesos? Hay que recular, hay que volver atrás. No, totalmente no, sigo con la misma dinámica. Es decir, si la granja estaba en 40, le puedo pedir 13. Igual si me baja a 30, le pido 11, pero en ningún caso les voy a pedir 8 ni 7. ¿Vale? Por todo esto que te he hablado, porque al final abrir los accesos nos tiene que quedar una cosa muy clara. Lo único que estamos haciendo es favorecer a las vacas menos productoras del rebaño. Cuanto más, es más, cuanto más crítica sea la situación en una granja, yo soy más o menos restrictiva en función del tiempo libre de una explotación. Si yo me encuentro una granja con un 6% de tiempo libre, entonces los accesos hay que afinarlo lo más posible. Si estás con un 25%, bueno, pues tampoco me va a afectar mucho. Pero si jugamos un poco en el límite, hay que ser un poco restrictivos para favorecer la producción, hablo, ¿eh? Otra cosa, la verdad. Dime. Lo que has explicado antes es súper interesante de las vacas que se ordeñan con pocos litros, Sí, que suele pasar cuando tenemos permisos laxos, porque tienes problemas de que accedan, de instalaciones, de lo que sea. ujú. No sé si te has dado cuenta que esas vacas son las que van mucho al robot y son vacas buenas generalmente. Y tienen No, producciones muy bajas cada ordeño. claro, no, pero son vacas, la mayoría de esas vacas son vacas poco productoras. Cuando yo me encuentro muchos ordeños de intervalo corto y poca producción, suelen ser vacas en cola de lactación con 25 o 30 litros que me entran 4 veces. Sí, Por- pero a veces te encuentras vacas. Cuando tienes permisos, te digo, muy laxos. Sí, ¿Vale? sí, Pocos sí, y sí. tienes tu par cuando llegan al robot. ¿Vale? La que va mucho se ordeña con pocos litros. Tú puedes tener una vaca de 55 litros que se ordeña con muy pocos litros. Bueno, si le ponemos un tope de 10 veces, con menos de, no se me va a ordeñar, con menos de 9. Está en un grupo de vacas que no van. Cuando tú tienes un grupo que tienes vacas que no te acuden fácilmente, Sí. Ujú. siempre habrá la que sí va, que es la más espabilada, la más tal, y por quitar percepción mía, Sí, sí. ¿vale? Esa vaca que va mucho, ¿vale? En el fondo, si fuera menos, estaría ordeños de 15 litros, o de 16, o de 14, o de 17, pero como va mucho en un grupo que va un poco, y por eso le dejas entrar casi siempre. No entiendo. No. La cosa es que tú tienes una vaca muy productora. No, tú tienes un grupo Sí. en el que ese grupo de vacas pones unos permisos poco restrictivos. Poco restrictivos, hablamos de qué, de dejarle entrar a todas las vacas cada 8 horas, por ejemplo, o de pedir poca leche. Vamos, Vale, no es profesional. vale. Hmm. Es un grupo, imagínate, un grupo de fosfato en que no entrenan un puñito. Vale. Y tú pones unos permisos para que con poca leche y con poco tiempo, que si viene la vaca que entre, porque sabes que te va a venir 4 veces al robot y te quiero ordeñar 3 veces. Sí. Vale, en ese grupo, cuando una vaca va 10 veces al robot, porque también la hay, ¿vale? Esa es una vaca buena, porque está yendo en un grupo de las que no van. Y encima esa la estás ordeñando con menos leche que a una que va poco. ¿Y eso lo consideras bueno o malo? Lo considero malo. Eso, vale. Es que yo aquí cuando veo esta gráfica, cuando me paro a analizar en esta gráfica, me paro mucho a pensar en qué punto de la lactación estoy teniendo intervalos cortos. O sea, a mí los intervalos cortos de 0 a 14 días, que no se verá el número, o incluso hasta 60, me pueden preocupar relativamente. ¿Sabes? Porque, bueno, efectivamente, lo que dices tú, que igual a alguna vaca le estoy fomentando que no está llegando, no ha llegado al pico, pero es una vaca que tiene potencial para llegar a más, ¿no? De eso hablamos, vale. Vale, yo me fijo mucho en eso a la hora también de ajustar los accesos, ¿sabes? Sí. Dímelo. ¿Tú crees que con esas vacas habría que hacer un grupo aparte con unos permisos para ellas? Porque esas sí que van dentro de un grupo que no va. Bueno, a ver, tenemos permisos individuales, o sea, tú a cualquier vaca la puedes poner manualmente, tú puedes mover a una vaca 2, 6 ordeños. Pues si es una vaca que la has ordeñado 6 veces cuando no hace falta, porque para sacar 50 litros a 9 litros por ordeño, o 8 y pico, Sí, prefiero ordeñar de 4 a 12. eso es. Claro, pero no puedo hacerlo si estás en ese grupo, porque si te pongo esos settings en ese... Es que volvemos un poco al principio, es que abrir los accesos
no va a hacer que nuestros ordeños, no vas a chupar muchas vacas, vas a chupar a estas vacas que no paran de entrar. A la vaca que no entra, no la vas a chupar por abrir los accesos. Sí, Aquí llamamos una que va poco, una que va 2 veces. Bueno, es que 3 veces igual no es tampoco. a veces no es exagerado, es una vaca. Claro, bien, normal, normal. Claro, pero vamos, si nosotros vamos a una tabla de accesos al ordeño, vamos a situarnos en esta misma, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tú me estás hablando de una vaca que da 50 litros, ¿no? Vale, una vaca que da 50 litros en el primer grupo ya puede entrar 5 veces. Vamos a pensar que en vez de con 4 haya 10. Una vaca que da 50 litros en el primer grupo ya puede entrar 5 veces y una que da 30 va a entrar 3. Ya está, y una que da 40 puede entrar 4 y una que da 60 puede entrar hasta 6, porque por eso tenemos también el parámetro de la leche. Vale, entonces ya si la vaca es muy buena, el robot también va a ser más permisivo con ella. El robot también va a favorecer a este tipo de vacas. La podemos dañar más. Eso es. Sí, pero bueno, ya con menos litros. Porque estos settings son más o menos normales. Pues si tú tienes un grupo de posparto de sobre la novilla que no entran, pues es que dices, entra cuando vengas, ¿sabes? Que por eso es más permisivo. Sí, pero ¿y qué ganas, por ejemplo, tú, hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta dónde crees que sería bueno llegar en un grupo de posparto de ese tipo? Yo creo que no habría que llegar, me parece que no hay que ir muy abajo y que no hay que hacerlo tal, pero es que a veces no hay otra solución hasta que no enseñas a entrenar novillas o a cambiar instalaciones o a hacer algo. Claro, mira, nosotros en eso, o sea, yo suelo trabajar, mira, de hecho hoy estaba hablando con una granja que tenemos un grupo especial de novillas y tenemos un protocolo de entrenamiento. Yo les tengo establecido que metan a las novillas 3 veces al día. ¿Qué pasa? La gente que mete los retrasos no siempre me las va a meter cada 8 horas, porque la gente tiene su jornada laboral. Si no abro mucho los accesos, cuando vayan a meterlas, imagínate que la meten a las 8 de la mañana, las rechaza el robot. Entonces, a ese grupo sí que le tengo puesto durante días limitados, 8 o 10 días, le tengo puesto 6 ordeños de mínima, porque sé que va a entrar cada 4 horas, va a ir el señor a meterla y no quiero que me la eche, ¿no? Vale, pues eso lo hacemos, pero eso es. Y si alguna va sola, pues bueno, mucho no va a ser la pérdida porque una vaca se me ordeñe con 6 litros los primeros 8 días, efectivamente. Pero bueno, yo me preocupa mucho más lo que te digo, ordeños cortos cuando la lactación está establecida o a final de la lactación. Ahí es donde tenemos que cortar rápido. Una pregunta. Relativo a lo que dice él, cuando dicen una vaca entra demasiado tiempo a un ordeño, ¿lo hace porque por vicio, por necesidad de carga de ubre o por qué? ¿O por comida o por qué? Bueno, algunas porque se enganchan al pienso, otras porque cogen la manía. Esa que entraba 100 veces no necesita pienso, o sea, no necesita tanto pienso como para entrar 100 veces. Es verdad que hay vacas, sobre todo ocurre mucho, ¿sabes cuándo? Cuando las vacas no acaban el pienso del robot y las que entran se acostumbran a que cuando entra algo pesca, ¿sabes? Le pega una lametada y marcha, pues detrás de que entra otra, algo me habrá quedado. Entro y marcho, entro y marcho. Entonces lo hacen un poco por eso, por ir gorroneando lo que dejan las demás. Igual es una vaca a la que se le han restringido los accesos, no he mirado el caso concreto de esa, pero puede pasar que cuando llega a la última columna, 14 días antes del secao, es una vaca que entraba 5 veces y de repente la corto a 2. Claro, esa vaca se vuelve loca, dice, no, que es que yo quiero mi pienso y quiero ordeñarme y quiero entrar. Entonces hay veces que cogen ese comportamiento maniático. Esa granja en concreto es una granja que acaba de arrancar y yo eso lo veo mucho en los arranques. Cuando las vacas todavía no han cogido la línea, llega un momento que las vacas se aburren y eso va bajando progresivamente, pero en una granja que acaba de arrancar, muchas veces pasa eso, ¿eh? Si tú ves una granja que acaba de arrancar, igual estamos en 2,4 ordeños porque todavía no han cogido el ritmo y ya tenemos 6 rechazos, pero son 5 trastornadas que no paran de entrar porque creen que cada vez, que como en la habituación, cada vez que entran prácticamente el robot les da, creen que cuando empiezan a ordeñarse les va a pasar lo mismo. Vale. No sé, completando de pronto la pregunta que tenía él que me genera otra duda. Cuando dices una vaca que da 50 litros, la pones en 5 ordeños de 10, si da 60, pues 6 y da igual de 10 en 10. Y tú dices, el robot la mira y posiblemente en vez de 5 la ordeñe 6. Le dice, ¿para qué la ordeñar 6 si le va a sacar la misma cantidad? ¿Para qué? ¿Que por qué buscamos que a una vaca le haga más ordeños? Hombre, entendemos que Tienes 6 ordeños. si con 5 me va a dar la misma leche. Claro, sí, sí. Eso, si me dijera, vaya, es que Efectivamente, esa es otra razón por la que no tenemos que tener miedo a restringir los accesos, porque para una vaca llevar 13 litros en la ubre, en una sala de ordeño, nos da hasta pena la vaca, y en un robot parece un escándalo que es que mis vacas están dando 15 litros. No, déjala que 15 litros en la ubre no le supone nada. Entonces, entiendo. Un poco el tema es que tú pones unos settings para un grupo y hay una vaca que se comporta diferente en ese grupo. ¿Entiendes?
Claro, entonces Que esa va es la que- muchísimo. Sí, ella no entiende porque Lili no, o sea, Lili, igual que otros tenéis mucha experiencia, Lili trabaja con vacas y es veterinaria en una granja de sala de ordeño, con lo cual no entiende el por qué buscamos que una vaca se ordeñe 6 veces, ¿no? La realidad, claro, no lo buscas, pasa. Nosotros, tú tienes que buscar cuánta leche quieres. Le pedimos una leche, pero es por controlar cuántas veces queremos que se ordeñe cada vaca. No es que queramos que nuestras vacas den 10 litros, queremos que superen eso como mínimo, ¿vale? Vale, una pregunta rápida. En el caso que estabas diciendo que tienes un grupo de vacas posparto con accesos laxos, ¿no puede ser una opción cuando tienes una vaca que entra mucho mejor que las otras porque se ha recuperado antes? Simplemente establecer un protocolo para esas vacas que están recuperadas, cambiamos de grupos. Eso es lo que- Claro, yo es lo que hago. Sí, sí, en las granjas grandes en las que tenemos, eso es, se mueven de lote y punto. O incluso si solo tengo un lote, a veces juego mucho con pasarlas a la zona de separación, porque a veces desde ahí pierden un poco la costumbre. Cuando tengo una de estas que no para de dar Lo vueltas. que se hace en una sala, cuando tienes una vaca de ordeño lento, lo que sea, lo que haces es pasarla a otro grupo donde vayan al ritmo todas iguales y Claro, se van a ordeñar por ahí. Claro. Bueno, esto de eso es. Y normalmente detrás de los robots tenemos una zona que el robot puede decidir si la manda al patio o la manda para atrás. Si la mandas para atrás, a veces, si ella desde el patio está acostumbrada a entrar sin parar, cuando la pasas para atrás, no encuentra la manera o se encuentra de otra manera y no entra tanto.